El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestro invitado Tomás Estraca, quien es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. He visto algunas de las entrevistas que ha ofrecido estos días a propósito de lo que ha ocurrido en el municipio de Libertador. Y yo le pediría un comentario inicial, sobre todo a la luz de lo que ha dicho la propia academia acerca de una decisión que no ha sido sometida a la amplia consulta que debería. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo suscribí como miembro, como individuo y número de la Academia de la Historia, yo suscribí el comunicado. El cambio de un símbolo de una ciudad, de un país, no es una cosa que en sí misma es un pecado, es decir, es algo que se puede hacer, pero la forma en que se hace tiene básicamente dos vías: sus impuestos, alguien que toma el poder trata de imponer el cambio, o es resultado de un amplio consenso, de una amplia discusión. ¿Qué es lo que no hubo en este caso? Lo que sentimos que no hubo en este caso. Los caraqueños fuimos básicamente amanecidos, y los venezolanos en general básicamente amanecidos, con la noticia de que lo que habían sido los símbolos de la ciudad por 400 años, en el caso del escudo, por un poco menos, pues en el caso del himno, y por casi 40 años, en el caso de la bandera, y por casi 40 años del himno, de un día para otro fueron cambiados. Alegan las autoridades que, bueno, que se hizo una convocatoria por un concurso, lo cual es cierto. Se nombró una comisión para que estudiara distintas propuestas, lo cual es cierto. Lo que pasa es que ni la convocatoria ni la comisión fueron lo suficientemente amplias, de tal manera que de esa convocatoria se enteró muy poca gente, y a esa comisión fueron invitados muy pocos para el tamaño, para la dimensión de lo que se quería hacer. De tal manera que si algún problema tiene estos cambios de signo, es que de símbolos de Caracas, es que fueron hechos más o menos de espalda a los caraqueños. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque estamos hablando de símbolos, al menos en el caso del escudo de armas de la ciudad de Santiago de León de Caracas, que pertenecen a la historia de la capital, pero yo diría que también de nuestro país desde el siglo XVI. Yo le pediría un comentario sobre este tema porque lo escuché advirtiendo que se trata de símbolos que expresan nuestra venezolanidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, son símbolos profundamente arraigados. En esto de que expresan la venezolanidad o no, es allí donde está el meollo del asunto. Se quiere impulsar, se ha venido impulsando una historia oficial con una nueva idea de venezolanidad en la cual hay que excluir a unos e incluir a otros. Algunos de los que se quieren incluir es legítimo, hay que sin duda darle mayor relevancia a grupos que han sido tradicionalmente invisibilizados, hay que darle mayor relevancia a grupos que han sido tradicionalmente explotados o excluidos. En esa dimensión del asunto no hay mucho que discutir, eso está muy bien. Lo malo es que para hacer esto se quiere excluir lo otro, entonces cambiar a unos invisibilizados por otros. Es allí donde nosotros identificamos un problema. El escudo de Caracas fue otorgado en 1591 por el rey Felipe II, formábamos parte de España, era nuestro rey entonces. Caracas tiene un cabildo y unida con otros cabildos de Venezuela, nombran un procurador que es nada más y nada menos que Simón de Bolívar el Viejo, el fundador de la familia Bolívar en Venezuela, el quinto abuelo del Libertador. Él como procurador va a la corte en Madrid, o va a la corte en España, no sé si exactamente está en Madrid en el momento en que él va, y logra una cantidad de prebendas.
de derechos y de concesiones y que le otorga el rey. Y dentro de esta, él pide un escudo para Caracas. Caracas es una ciudad que había sobrevivido bastantes altercados, bastantes problemas, una conquista muy larga, muy compleja, muy sangrienta. 2 veces es quemada la ciudad, va a ser quemada una tercera vez, no por los indígenas, sino por los ingleses. Sin embargo, Caracas es una ciudad que ha logrado consolidarse, quería un escudo que es muy importante dentro del universo mental de la época, se le da la heráldica y es una heráldica que por 400 años, 430 años ya ha estado con nosotros y que los caraqueños han hecho suya, que es lo importante. Bueno, la nueva idea de venezolanidad implicaría que un hombre como Simón de Bolívar, que el escudo y que toda esa parte hispana, que toda esa parte europea debe ser suprimida en función de exaltar a otros. No, nuestra historia es de todos y todos estamos incluidos. Bueno, dice el comunicado de la Academia que esto ya ha ocurrido antes y la historia venezolana nos enseña desde el siglo XIX que todas aquellas celebraciones, símbolos y fechas que fueron impuestas por parcialidades políticas del momento y sus respectivos gobernantes de turno fueron sin excepción de efímera duración. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? No, sin excepción no, eso sería sería una exageración, y no solamente la venezolana, es la historia en términos generales. Los símbolos generalmente son producto de decisiones políticas, representan, o sea, simbolizan un orden de cosas dados, y dentro de ese orden de cosas dados generalmente una idea determinada de la historia. Eso pasa, eso es así, eso en todas partes. Y entonces hay algunos que se imponen y generan algún rechazo en algún sector importante de la población, pero lo importante es que a la larga o a la corta la población termina haciendo los suyos. Para eso es importante no solamente la imposición, sino el diálogo, el convencimiento, o en el mejor de los casos que la cosa vaya de abajo hacia arriba, que exprese lo que una sociedad siente. Podrían decir buena parte quienes vivían en el Valle de Caracas en 1591 que León fue impuesto por el rey, por los conquistadores. Tendrían razones para decirlo, pero en 400 años quienes viven en el Valle ya lo sienten como algo suyo. Como pudieron haber dicho algunos, que por ejemplo la bandera tricolor, el amarillo, azul y rojo mirandino, que se establece en 1811 como bandera de Venezuela y se convierte después en la bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador, fueron impuestos y que hubo gente que sentía que aquello era lesivo, que aquello fue de una forma violenta y agresiva. Sin embargo, al día de hoy nosotros sentimos que el tricolor, o como los franceses sienten también que su tricolor es importante. Es decir, cuando no funciona, no es cuando se impone, cuando el Estado, cuando el poder decide. Cuando no funciona es cuando el pueblo decide de espaldas a las mayorías y no logra un eco en la mayoría. Y entonces tenemos ejemplos muy claros. Todos los países de Europa Oriental, de la Europa comunista, tuvieron símbolos distintos. A veces eran modificaciones pequeñas, a veces eran modificaciones muy grandes de lo que han sido sus símbolos tradicionales. Y vean ustedes nada más, por poner un caso, la Unión Soviética, la bandera de los del martillo, la bandera roja, todo lo que representó. Y tan pronto como fue posible, los rusos volvieron a su viejo tricolor, a su águila bicéfala zarista, a su San Jorge, a su cruz de San Jorge. Es decir, si nos vemos bajo esos términos, ¿qué ocurre? Que invariablemente lo que ocurre cuando un símbolo no logra arraigar en el pueblo y tú no arraigas por las malas, sino por las buenas, el símbolo termina siendo desechado más temprano que tarde. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarle si, digamos, esto que está ocurriendo en nuestro país, o que viene ocurriendo desde hace tantos años, me refiero a este periodo que se inició con la elección del expresidente Chávez, ¿tiene alguna comparación con la historia de nuestro país? Si me permite, al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar, Yanni. Ok. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con Tomás Estraca, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad que tiene que ver con, bueno, lo que está ocurriendo, digamos, este tema del cambio de símbolos del municipio del Libertador es como el último eslabón de una larga cadena de hechos durante este periodo que se inició con la elección del expresidente Chávez. ¿Existe algún periodo similar en la historia con el cual podamos comparar para entender lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, comparar en cuanto a políticas de la historia y políticas de la memoria, de crear un relato histórico, impulsarlo del poder y que con base en ese relato impulsado del poder se justifique un sistema político determinado, un orden determinado, compararlo así, bueno, es fácil de comparar con muchos otros periodos, pero que sea comparable no significa, o inclusive que sean parecidos no significa que sean similares o que sean exactamente iguales. Es una aclaratoria que es bueno señalarla, sobre todo porque relativamente fácil compararlo, por ejemplo, con el guzmancismo, ¿no? El régimen de Antonio Guzmán Blanco. Durante ese periodo hubo todo un esfuerzo por dotar a Venezuela de una cantidad de símbolos. El himno nacional se decreta como símbolo entonces, se contratan a pintores como Tovar y Tovar que crean todo el imaginario patriótico, se publican libros sobre Bolívar, se establece la costumbre de poner plazas Bolívar. O sea, muchas cosas que nosotros ya los vemos como naturales, 140, 150 años atrás, 140, 130 años atrás no lo eran tantos y se están implementando. Es decir, que uno puede comparar bajo estos términos. Hubo un esfuerzo parecido en el régimen de Juan Vicente Gómez, no tan amplio como el del guzmancismo, pero hubo un esfuerzo al respecto. La dictadura de Pérez Jiménez hizo cosas en la misma dirección. Es decir, es comparable. ¿En qué se diferencian? En que probablemente al día de hoy se quieren rupturas mucho más profundas y mucho más excluyentes, inclusive entendiendo el término, lo que representó lo que llamamos historia patria, el guzmancismo. Porque la historia patria en el momento de Guzmán Blanco básicamente decía que el pasado colonial era oscuro, que era terrible, y que no fue que hasta que llegó Simón Bolívar todo fue un destello de luz y de avances hacia el progreso, hacia la libertad,
hacia niveles superiores y sublimes, etcétera, etcétera, todo aquello que tiene el discurso bolivariano. Y con todo, sin embargo, no le cambian el escudo a Caracas. Esto es un dato digno de ser subrayado. El día de hoy se pretende hacer un expediente, una operación de carácter político ideológico bastante parecido, pero está haciendo rupturas, inclusive en aquellos lugares en los que habíamos logrado, aquellos aspectos que habíamos logrado algún consenso. El caraqueño, la visión que teníamos de la historia de Caracas es una visión en la que habían todos nuestros ancestros. Teníamos una estatua de Colón, teníamos un paseo Colón, teníamos el escudo de 1591, teníamos la bandera que en buena medida es el pendón de 1765, teníamos un sitio llamado Diego de Lozada, teníamos una avenida Francisco Fajardo, y teníamos un mercado de Caipuro y teníamos un fuerte Tiuna, es decir, y una zona llamada Tamanaco. Era una historia inclusiva en la cual nosotros habíamos de alguna forma digerido y procesado e integrado todo el pasado, con lo que tuvo de bueno y con lo que tuvo de malo, con todos sus rostros posibles, viendo en ello la base de nuestra vida. El día de hoy se quiere expulsar a unos y solo sentar a otros, con todo lo que eso tiene de falseamiento y de vocación excluyente y hasta incluso un poco autoritaria por naturaleza. Justo eso quería preguntarle, porque hemos hablado con otros historiadores, profesores universitarios, y ellos aseguran que efectivamente es como un signo de regímenes de corte autoritario esto de imponer símbolos o incluso intentar cambiar nuestra historia. ¿Qué opina usted? Mire, es lo que hace la diferencia con lo autoritario es la forma en que se hace, o sea, que un sistema político quiera tener símbolos que representen sus valores es más o menos común. Pero el autoritarismo funciona como funciona en todo. Es decir, si es autoritario porque básicamente la autoridad decide y dictamina y resuelve. Entonces es allí donde vemos la diferencia. Es decir, claro, ¿qué pasa? Que la democracia también, al dejar la pluralidad de las ideas y de las voces y de los pareceres, a la democracia, al lograr esto, ¿qué hace? Bueno, la democracia lo que hace con esto es que permite que haya más voces y que no haya tanta imposición, y a lo mejor le resulta un poco más complicado llegar a ese consenso. Es decir, que no, lo que quiero decir en conclusión, que no es únicamente propio de los autoritarios desarrollar o proponer o hasta incluso implementar nuevos símbolos. Lo que es propio del autoritario es hacerlo de forma autoritaria, con autoritarismo, aunque parezca una verdad de perogrullo. ¿Existen herramientas que, digamos, tengan los ciudadanos para reaccionar a este tema? Porque en el caso concreto del escudo de Caracas está prácticamente en todas partes, en la capital, incluyendo en la insignia de los Leones del Caracas. Es decir, que tiene una representación que va más allá de la capital. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Es decir, ¿existe manera de reaccionar ante esto o no? ¿Cómo ve usted, digamos, las asambleas que se han organizado justamente para discutir este tema luego de aprobado como fue en el municipio de Libertador? Lo escuchamos. Sí, porque el signo, por ejemplo, viven la gente distintamente de lo que establezca las normas y los protocolos estatales. Habría que preguntarle a los rusos, a los polacos, a los rumanos, a la gente de Alemania Oriental, qué hicieron con lo que se les impuso por 40, por 70 años, o por 70 años en el caso de los rusos, tan pronto pudieron. Ellos siguieron teniendo sus mismos referentes de todo el tiempo y lo retomaron. Es decir, en el caso, entonces, una de las formas en las que puede vivir la gente, bueno, es que buena parte de lo que está referido a Caracas siempre ha tenido el león, desde marcas comerciales hasta equipos deportivos, como el equipo de béisbol de la ciudad, que da un gran arraigo, y tal vez es una de las formas más amplias en la que el ciudadano común puede tener contacto con el signo, hasta incluso el escudo del equipo de fútbol. Salvo que por ley se les obliga a cambiar, son formas hasta las cuales esto va a seguir viviendo. O sea, ¿cuál es la herramienta de la gente? Que sigan viviendo en nosotros, que aquello va a quedar, que aquello quede confinado, salvo que nos convenzan. Es decir, no está cerrado la posibilidad de huir
las razones y en todo caso enmendar si esas razones lo convencen a uno. Pero si no nos convencen, si aquello no termina de cuajar, la forma en la que puede resistir es que los signos continúen viviendo en nosotros, y más allá de lo que aparezca de repente en documentos oficiales o que impongan en una escuela a los niños a pintar, o lo que hagan en algún acto público, en algún espacio público, estará lo que la gente siente y haga y piense, y eso a la larga es lo que se termina imponiendo. Tomás Estraca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, expresando opinión, análisis acerca de este tema. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales. Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy y en afluentes del lago de Valencia.
Fuera de su laboratorio, el Dr. Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el Dr. Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. En Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que ha ocurrido con la comunidad internacional en las últimas horas y esta decisión del Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos de suspender del estatuto a la Federación Rusa como observador permanente ante la OEA, y nos acompaña el embajador Sayo Garavini, quien nos va a ayudar a entender el alcance de esta decisión. El doctor en Ciencias Políticas, fue embajador de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Le pedí una primera consideración sobre esta decisión. Además, su análisis acerca de cómo votaron cada uno de los países, los miembros de la OEA. Embajador, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, hay que darle vamos a decir así, su relativa importancia. Evidentemente, la comunidad internacional, tú sabes, ha tenido una respuesta bastante contundente en términos del número. Lo vimos en la votación de la Asamblea de la ONU, donde se opusieron a la invasión, o declararon en contra pues de la invasión de Ucrania por Rusia. Si bien me recuerdo, eran 141 países, muy pocos en contra, creo que 5 o 6, y el resto se abstuvo. O sea, y esto ahora vete a la OEA, que es en cambio el organismo hemisférico, y reflejó más o menos lo mismo que había pasado en las Naciones Unidas. Entonces tenemos los votos pues de la mayoría que rechazó la invasión, y por lo tanto lo que se le preguntaba, el punto era la exclusión de Rusia como observador de la OEA. Tú sabes que en la OEA están países observadores que son países europeos, países asiáticos, o sea, está Japón, está España, está Francia, está Italia, o sea, hay varios países observadores, pero como te decía al comienzo, hay que darle su relativa importancia. O sea, es un hecho simbólico que demuestra que la invasión de Putin a Ucrania es rechazada por la mayoría de la comunidad internacional, y esto se reflejó en ese voto. Ahí, obviamente, quien votó, creo que parece ser que Nicaragua no asistió. Sabemos que Cuba no forma parte de la OEA. No recuerdo ahora. Venezuela, tú sabes, el voto es del gobierno interino, y por lo tanto allí no estaban. Creo que votó en contra Bolivia, y el resto, en buena parte, se abstuvo. Habría que, no recuerdo ahora exactamente cada cual. Hay varios países del Caribe que también se abstuvieron, pero repito, el fondo del asunto es que refleja la imagen evidentemente Putin rompió una regla fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, violó, mejor dicho, claramente
una de las reglas, que es no utilizar la fuerza para cambiar fronteras. Y eso es algo que no solo de la Carta de las Naciones Unidas, sino del orden internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es algo que y lo hace más grave todavía por el hecho de que Rusia es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y uno de los 5 que tienen el veto. Ahora, cuando veíamos el documento, embajador, y en general la votación en la OEA, pensábamos en el papel que tenía Rusia hasta hace poco en el marco de los diálogos o negociaciones de México. Y yo le pedí un comentario al respecto porque nos han dicho, y me parece que incluyéndolo usted, varios analistas en el ámbito internacional, que la guerra en Ucrania es un antes y un después, tomando en consideración el alcance que ha tenido la posición de Occidente. Yo le pediría un comentario. Ya Rusia, en su opinión, no podría participar, o sí, en una negociación, una eventual negociación entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No, el hecho del que la votación en la OEA no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de que Rusia siga. Recuerda que Rusia fue escogida por el gobierno Maduro, por el régimen, digamos así, como el país amigo del régimen y que estuviera presente en la mesa, así como el gobierno interino nombró a Holanda, que en representación de la Unión Europea, obviamente, y con el apoyo de los Estados Unidos, que sabemos que se dice que está en un cuarto de al lado de la mesa de negociación. Pero por eso digo que no necesariamente le quita la posibilidad de hacerlo, porque esa es una decisión del régimen de Maduro, que escogió como país miembro de la comunidad internacional que estuviera apoyándolo en la mesa de negociación, escogió a Rusia. Y en ese sentido yo no lo veo negativo. Desgraciadamente, ahora Rusia es un paria para la comunidad internacional mayoritaria, porque recordemos que hay muchos países que se han mantenido, particularmente en Asia, bastante neutrales. No reaccionaron tan fuertemente como los países de Occidente, algunos, y en general de la democracia. Recordemos que las democracias en el mundo no son mayoría. Entonces hay muchos países en Asia que hicieron su análisis por los intereses y no por los valores, no por los principios. Y se hacen, como se dicen, los locos, en el sentido de que sí, se abstienen para evitar tomar partido, y en cambio encantado de comprarle petróleo ruso y gas ruso descontado, más barato, porque evidentemente con las sanciones igual pasa con el petróleo venezolano. Ustedes saben que no nos están pagando a precio completo, sino a precio muy descontado por el tema precisamente de las sanciones. Entonces, muchos países asiáticos han tomado decisiones de ese tipo, o sea, mantenerse neutrales, se abstienen y calladito la boca se aprovechan en términos económicos, por ejemplo, y comerciales. Entonces, regresando a la mesa de negociación, Rusia no necesariamente estaría excluida, porque no depende fue la presencia rusa en la mesa, fue seleccionada por el régimen, el gobierno Maduro. Y eso, si ellos siguen pensando que le conviene tener a Rusia en la mesa, Rusia se quedará en la mesa. No veo un obstáculo. Estamos hablando de negociaciones entre dos partes y cada una de las partes recibe el apoyo
que escoge. Ahora, embajador, desde hace tiempo existe como que la opinión compartida de que Venezuela se ha transformado en ficha de cambio en medio del tablero internacional. En su opinión, la participación de Rusia en caso de que se retomen las negociaciones en México o en cualquier otro país, ¿favorecería la posibilidad de un acuerdo para la transición a la democracia o todo lo contrario, tomando en consideración que, como usted ha dicho, se ha transformado en un paria internacional? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Yo creo que, mira, Rusia se metió en Venezuela a partir precisamente de forma muy contundente después de la crisis de Crimea o sea, de la ocupación de Crimea y de sus primeras acciones en el Donbass. Recordé, eso pasó en 2014 y te diría antes, en reacción a los Estados Unidos que habían apoyado a Georgia en el 2004 y Rusia consideró que era el momento de, pues, como tú diciendo, los Estados Unidos me están fastidiando aquí en mi esfera de influencia, porque esa es la concepción que tiene Putin de esa área. Eso es muy larga la historia para explicar eso. Es un área que recuerda que era parte de la Unión Soviética, la mayoría de esos estados, Georgia y Ucrania, y entonces considera Putin que esta es mi esfera de influencia, yo la quiero recuperar, y entonces voy a molestar a los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y allí vemos que evidentemente la alianza le convino mucho a Chávez en su primer momento y después a Maduro, y recibir el apoyo. Ahí vemos las grandes ventas de armas, la presencia de asesores y militares de recursos aquí en Venezuela. Entonces, evidentemente se conformó esta alianza que sí tiene que ver con el hecho geopolítico. Obviamente, en un momento determinado, podría Rusia negociar con los Estados Unidos en términos de, tú me dejas un poco más tranquilo aquí en mi esfera de influencia y te dejo espacio en la zona, en el hemisferio occidental. Esto podría darse. Eso no es un hecho necesario, pero es racionalmente comprensible y posible. Ahora, que favorezca o no las negociaciones, bueno, yo te diría que, mira, las negociaciones de México entre el régimen y la oposición democrática, la plataforma democrática, sería mucho más importante, y ahí entraría, no hay forma, en la historia de los últimos 50 años no ha habido negociaciones exitosas o transiciones exitosas a través de negociación si no hay una pinza de presiones externas e internas. Las presiones externas son las sanciones, la presión diplomática y etcétera, pero también tiene que haber presiones internas, y eso, la movilización de la población a través de la protesta, a través de la organización, a través de todo tipo de acción política interna, es la combinación de esas dos fuerzas. Si uno ve lo que pasó en Nicaragua, en Sudáfrica, en Chile, siempre fue una combinación de presión externas e internas. Las presiones externas deben mantenerse, por eso las sanciones son necesarias, más bien deberían aumentarse las sanciones personales, particularmente Europa, que ha sido muy limitada al respecto, y también, desgraciadamente, y ahí es sí la debilidad mayor de parte de la plataforma democrática, es que ha bajado la presión interna, que se debe a muchas razones, a la represión, al cansancio, al exilio de cantidades, a las prisiones de múltiples dirigentes, a la falta de unidad de estrategia de la oposición. O sea, razones hay muchas, pero
te repito, las negociaciones en México no avanzan porque el régimen no siente suficiente presión para continuar esas negociaciones. Ahora bien, dada la situación con Rusia, que se transforma en un paria y que tiene problemas, o sea, el gobierno venezolano de Maduro tiene problemas serios de utilizar los fondos que tenía en los bancos rusos, porque tú sabes, por las sanciones, utilizó, recuerda que hasta la oficina de PDVSA, que estaba en Portugal, la oficina europea, se pasó a Moscú. Evidentemente, esa oficina debe tener serios problemas para trabajar, porque tú sabes que ahora las sanciones afectan no solamente al Banco Central ruso, sino a todo tipo de transferencia que venga de Europa, que venga de Rusia. Entonces, ese factor es indirectamente ha habido, por lo tanto, un aumento de la presión internacional. O sea, desde el punto de vista internacional, aún siendo las mismas sanciones, no han aumentado en los últimos 15 días o los últimos 20 días, sí ha aumentado la presión internacional por el hecho de que a Venezuela se le complica mucho más que antes la movilidad en términos de movilizar sus fondos, de exportar su petróleo, o sea, porque además Rusia se ha convertido ahora en un vamos a decir, un competidor muy problemático para Venezuela. Recuerden que Venezuela le exporta buena parte de su petróleo descontado en precio por las sanciones a China. Bueno, ahora China tiene una cantidad de petróleo ruso mucho más cerca, obviamente sabemos que son limítrofes, y descontado también, y puede perfectamente aumentar su importación petrolera de Rusia y disminuir, si quiere, a la venezolana. Además que aquí tenemos muy poca producción. Estamos en 800,000 barriles, cuando recuerden que cuando Chávez ingresó teníamos 3.200.000 barriles de producción. Entonces, lo que te quiero decir es que ahora Rusia es un competidor petrolero para Venezuela, y además el sistema bancario ruso está sancionado, y por lo tanto Venezuela tiene una presión adicional. Lo que debería hacer la oposición es que aprovechara este momento para aumentar la presión interna a través de movilizaciones. Hay que hacer que las protestas sociales que existen todos los días por el desastre socioeconómico, la electricidad, los servicios en general, los hospitales, se transformen en algo coordinado, organizado políticamente, y que la dirección de la oposición termine de acordar una estrategia conjunta y fortalecer, repito, la presión interna. Con eso se haría mucho más para llevar, digamos, a que la mesa de negociación se reabra y que tenga algún tipo de resultado. Porque evidentemente si no hay presión externa e interna, la negociación en México nunca va a avanzar. Porque esto es una dictadura posmoderna, o como se llama los politólogos, un autoritarismo hegemónico. Y el autoritarismo hegemónico no te entrega el poder si no hay presión. O mejor dicho, no llega ni siquiera a un acuerdo para poder ir hacia una transición si no siente la presión. Y entonces allí está el dilema fundamental. Repito, lo que está aconteciendo en Rusia y en Europa en parte favorece a Venezuela, digamos, a la democracia venezolana, por el hecho que indirectamente ha hecho que la presión externa haya aumentado. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema, porque he leído algunos análisis que advierten que con Venezuela podría ocurrir algo similar a lo que pasó con Cuba con la caída de la Unión Soviética. ¿Qué impacto, le dejo la siguiente inquietud, qué impacto cree usted puede tener? Y si en el fondo, como usted sugiere, esta situación, esta coyuntura puede ser una oportunidad para promover una
transición a la democracia en nuestro país. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional. El efecto de esta guerra en Ucrania que se inició producto de la invasión de Rusia puede tener para nuestro país, incluso el alcance de esta decisión que ha asumido la OEA rechazando lo que está ocurriendo en Ucrania y expulsando además a Rusia como observador de la organización. Yo les hago una inquietud a nuestro invitado, el embajador Sadio Garavini, que fue embajador de Venezuela, y le comentaba que hemos leído algunos análisis que tratan de hacer algún tipo de paralelismo con lo ocurrido con Cuba después de la caída de la Unión Soviética y la oportunidad que una situación como esta para Venezuela podría representar de cara a una transición a la democracia. ¿Qué opina usted, embajador? Lo escuchamos. Mira, no le haría el paralelo con el final, la caída de la Unión Soviética hizo que se debilitara mucho la situación económica en Cuba. Eso fue el famoso periodo especial donde Cuba, que dependía de esos 5.000 millones de dólares que le llegaban anualmente, y no eran solo los 5.000 millones que se le daban, sino las facilidades en la venta de azúcar, en la facilidad a precios superiores, etcétera. Creó unas condiciones de crisis socioeconómica muy grave. Lo que hizo fue aumentar la emigración, etcétera. Pero no le veo el paralelismo muy relevante con lo que está pasando en Venezuela. Porque sí, pero vamos a decir así, si tú te fijas, lo que pasó, no pasó mayor cosa en términos de cambio en Cuba. Aquí estamos en una situación distinta. Cuba es un sistema totalitario estalinista desde los años 60. Cosa totalmente distinta a lo que vivimos aquí en Venezuela. En Venezuela tenemos un capitalismo medio salvaje, de amigotes, bodegueros y en buena parte con, vamos a decir, con plata negra que viene de todas las organizaciones criminales que conviven en Venezuela. Entonces, pero es una economía de mercado. O sea, más bien el colectivismo que trató de llevar adelante Chávez se echó para atrás. Aquí estamos ahora más bien en capitalismo salvaje. Aquí hay, eso sí, la economía se redujo de 28 millones de consumidores, ahora hay 3 millones de consumidores. Y es, por lo tanto, una economía igual a la de El Salvador, para darte una idea del tamaño. Entre los cuales hay 300.000, más o menos, de consumidores de alto nivel, en el sentido que tienen bastante dinero que gastar
que tiene que ver con la plata sucia, los enchufados, todo lo que tú puedes, y algunos, en cambio, que vienen del pasado, de sus ahorros y de sus trabajos. Y entonces, esa es la economía que tenemos ahora, que es un desastre para la 70-80% de la población, pero hay nuevas oportunidades. Pero lo que te quiero decir con esto es que es muy distinta la situación Cuba y Venezuela. Ahora, regresando a la pregunta directa, yo sí creo que esta crisis ucraniana y el hecho de que Putin esté en dificultades, no solamente porque es un paria, sino que le fue mal en la guerra. O sea, aquí tenemos muy claro que el objetivo de Putin era en una semana máximo pensaba ocupar a Kiev, y que Zelensky tenía que irse al exilio, imponía un nuevo régimen, un nuevo gobierno con un procónsul prorruso en Kiev, y se terminaba, y después tenía que ver, bueno, a ver qué aguanto. No se imaginaba la reacción de Occidente tan unitaria, el fortalecimiento de la OTAN y todo eso. O sea, fue un gran mal cálculo. Pero se encontró que además los ucranianos se defendieron como gato encerrado, y no pudo lograr el objetivo central, que era la ocupación de toda Ucrania, y pasó a su segundo objetivo, que le sirve a él para salvarse, porque si no logra ese segundo objetivo, va a tener problemas internos serios. El problema, el segundo objetivo, es la ocupación del Donbass y posiblemente la conexión territorial con Crimea. Pero para no seguir en ese área, el punto fundamental es que el aliado principal de Maduro se ha debilitado diplomática, política y económicamente, porque lo que le viene económicamente todavía no se ha sentido, pero la crisis, lo ha dicho la presidenta del Banco Central ruso, que viene a partir del segundo semestre una situación de crisis económica muy seria para Rusia. Y lo que viene son años de crisis económica seria para Rusia. Habrá crisis económica en todo el mundo, por cierto, pero Rusia en mucho mayor medida. Entonces, tiene el aliado principal de Maduro, se ha debilitado. Eso evidentemente tiene efectos, en el sentido de que ya, en cierto sentido, el régimen tiene que empezar a pensar qué va a hacer, teniendo un aliado que ahora se ha vuelto un competidor en el área petrolera, que ya no lo puede apoyar de la misma forma, hasta en su interés. Ya Venezuela se pone un poco de lado, porque en Ucrania se está jugando su futuro político, Putin, porque si las cosas le van mal en el Donbass de como le fueron en el norte, podría estar en crisis la misma posición política de Putin interna. Todavía no se ve eso, pero podría dar. Embajador Fabio Garavini, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, doctor en ciencias políticas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el impacto de la guerra en Ucrania y el alcance de esta decisión reciente de la OEA de suspender a la Federación Rusa como observador de la organización para Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Yer Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.